El padre Stefano Gobi nació en Dongo, Italia, al norte de Milán, en 1930 y murió en 2011. El padre viajó en peregrinación a Fátima, Portugal. Mientras oraba en el santuario de Nuestra Señora por ciertos sacerdotes que habían renunciado a sus vocaciones e intentaban formar asociaciones en rebelión contra la Iglesia Católica, escuchó la voz de Nuestra Señora que lo instaba a reunir a otros sacerdotes que estarían dispuestos a consagrar ellos mismos al Inmaculado Corazón de María y estar fuertemente unidos con el Papa y la Iglesia. Este fue el primero de cientos de locuciones internas que el padre Gobi recibiría en el transcurso de su vida. Dentro de todos estos mensajes, la Santísima Virgen María le reveló en 1989 la identidad de las tres bestias que aparecen en el libro del Apocalipsis, lo cual nos da una mayor claridad para comprender los acontecimientos que estamos viviendo actualmente, ya que recordemos, Apocalipsis no significa el fin del mundo, significa revelación. Proyecto Dominus Tecum presenta La Santísima Virgen María desenmascara las tres bestias del Apocalipsis. Hijos predilectos, hoy adoran e invocan al Espíritu Santo, que descendió en Pentecostés sobre los apóstoles y los discípulos, reunidos conmigo en el cenáculo de Jerusalén. Lo siguen invocando en nuestros tiempos, con confianza y con perseverancia, reunidos conmigo en los muchos cenáculos de oración que ya se encuentran difundidos por toda la tierra. Con mi movimiento sacerdotal mariano, invito hoy a todos los hijos de la Iglesia a reunirse en un cenáculo perenne de oración conmigo. Invito a todos los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Mi corazón inmaculado es el lugar de este nuevo, espiritual y universal cenáculo. En él, deben entrar con su acto de consagración, que los confía para siempre a mí, a fin de que yo pueda unir mi voz a las suyas en la invocación del don de un segundo Pentecostés sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad. Solo el Espíritu Santo puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme dragón rojo, que en este siglo suyo se ha desencadenado por doquier, de una manera terrible para seducir y engañar a toda la humanidad. El enorme dragón rojo es el comunismo ateo, que ha difundido por todas partes el error de la negación y del obstinado rechazo de Dios. El enorme dragón rojo es el ateísmo marxista, que se presenta con 10 cuernos, es decir, con la potencia de sus medios de comunicación para conducir a la humanidad a desobedecer los 10 mandamientos de Dios, y con 7 cabezas sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y realeza. Las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. La enormidad del dragón manifiesta claramente la gran extensión de la tierra ocupada por este dominio ateo y comunista. Su color es rojo porque usa la sangre y la guerra como instrumentos de sus numerosas conquistas. El enorme dragón rojo en estos años ha logrado conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico, que ha seducido a todas las naciones de la tierra. De ese modo se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría, que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme dragón rojo tiene el objetivo diabólico de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del designio del Padre que por medio del Hijo ha creado para su gloria. El Señor me ha revestido con su luz y el Espíritu Santo con su divina potencia. Así, yo aparezco como un gran signo en el cielo, la mujer vestida de sol, porque tengo la misión de sustraer la humanidad al dominio del enorme dragón rojo y de reconducir a toda ella a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Por eso me formo el ejército de mis más pequeños hijos, en todas partes del mundo, y les pido a aquellos que se consagren a mi corazón inmaculado. De ese modo los conduzco a vivir solo para la gloria de Dios, por medio de la fe y de la caridad, y los cultivo yo misma celosamente en mi jardín celestial.
Hijos predilectos, hoy se reúnen en los cenáculos de oración para celebrar la fiesta del corazón inmaculado de su Madre Celeste. De todas partes del mundo los he llamado a consagrarse a mi inmaculado corazón, y han respondido con filial amor y generosidad. Ya he formado mi ejército con aquellos hijos que han acogido mi invitación y han escuchado mi voz. Ha llegado el tiempo en el cual mi corazón inmaculado debe ser glorificado por la Iglesia y por toda la humanidad, porque en estos tiempos de la apostasía, purificación y tribulación, mi corazón inmaculado es el único refugio y el camino que los conduce al Dios de la salvación y de la paz. Sobre todo mi corazón inmaculado se vuelve hoy signo de mi segura victoria en la gran lucha que se combate entre los seguidores del enorme dragón rojo y los seguidores de la mujer vestida del sol. En esta terrible lucha sube del mar, en ayuda del dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera solapada y peligrosa. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los 10 cuernos diademas, que son signo de dominio y de realeza. La masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los 10 cuernos. El cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que han hecho conocer su ley, sus 10 mandamientos. Quien los acoge y los observa anda en la vida por el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por Él. La gracia de la redención es comunicada por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se insertan en el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes. Entre ellas las más importantes son las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales: fe, esperanza y caridad, y prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El objetivo de la bestia negra, es decir, la masonería, es de combatir de una manera disimulada pero tenaz, para impedir a las almas recorrer este camino, indicado por el Padre y por el Hijo, e iluminado por los dones del Espíritu Santo. En efecto, si el dragón rojo obra para llevar toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, la bestia negra abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido solo a Dios, para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. He aquí por qué en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven, y de este modo quiere volver inútil la obra de redención llevada a cabo por Cristo. Hijos predilectos, hoy recuerdan mi segunda aparición ocurrida en la pobre cova de Iría, en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces les predije lo que están viviendo en estos tiempos. Les anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida del sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Les predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería, para alejarnos de la observancia de la ley de Dios y hacerlos de este modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo como madre, les he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia, a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar, acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. El cordero en la Sagrada Escritura siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero, y con su sangre son rodeados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos, para sustraerlos al castigo que en cambio alcanza a los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero, que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad. Se hace él mismo nuestra Pascua, y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio, los 2 cuernos.
Un cubrecabezas con 2 cuernos llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra con 2 cuernos llevan los obispos de la iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos semejante a un cordero indica la masonería infiltrada dentro de la iglesia, es decir, la masonería eclesiástica que se ha difundido sobre todos entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la iglesia ya ha sido predicha por mí en Fátima, cuando les anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia. La masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverlas más comprensivas y aceptadas, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que se les había hecho por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la iglesia es la desaparición de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divina misma de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con 2 cuernos semejante a un cordero trata de destruir al Cristo místico que es la iglesia. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una sola iglesia ecuménica universal, formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia Católica. La iglesia es vida porque da la gracia, y ella sola posee los medios eficaces de la gracia, que son los 7 sacramentos. Es vida especialmente porque a ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar de muchas maneras engañosas la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta solo vaporiza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. Entonces, luego de esto, la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al Papa, sostiene y premia a aquellos que lo desobedecen, propaga las críticas y las oposiciones de obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad, y así la Iglesia es cada vez más lacerada y dividida. Hijos predilectos, les he invitado a consagrarse a mi corazón inmaculado y a estar en mi refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Les llevo a un gran amor, a Jesús verdad, haciéndoles valientes testimonios de fe, a Jesús vida, llevándoles una gran santidad, a Jesús camino, pidiéndoles ser en la vida solo evangelio vívido y anunciado al pie de la letra. Luego los conduzco a un gran amor a la Iglesia. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y por favor orar siempre por nosotros, como nosotros oramos por ustedes. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.